Buenas noches, mi nombre es Andrés Castillo González y hoy vamos a hablar de si la enseñanza de las lenguas extranjeras ha cambiado a partir de la pandemia o de lo que está sucediendo ahora mismo. Como sabemos, la palabra pandemia antes no era muy popular o muy conocida en los medios de comunicación, en la radio o en la televisión. Hoy en día la palabra pandemia es aún más común encontrarla en estos medios de comunicación. Vemos un programa de radio y hablan sobre la pandemia, un programa de televisión o cualquier serie y ya está presente la pandemia. También en los medios de comunicación virtuales como Twitter, Facebook, WhatsApp, siempre está todo, la pandemia siempre está presente ahí. Y gracias a esto, las clases que veíamos antes como normales, este, las presenciales, ahora pasaron a ser clases en líneas. Esto quiere decir que la educación cambió repentinamente, fue un cambio muy drástico en cuanto inició la pandemia. Y los docentes tuvieron que cambiar sus técnicas de enseñanza, sus métodos, y tuvieron que implementar nuevas formas para enseñar y adaptarse a este cambio tan repentino que hubo. Eh, También tenemos que saber que las TICs fueron, gracias a esto, gracias a que los docentes tuvieron que cambiar esta forma de enseñanza de presencial a virtual, las TICs fueron tomando más fuerza en cuanto a la enseñanza. Pero también cabe destacar que antes de la pandemia ya había varios autores que sugerían el uso de las TICs para fomentar el aprendizaje de un alumno. Pero con la pandemia, claro, las TICs fueron tomando mucha fuerza. Este, en conclusión, también se podría decir que el uso de la enseñanza de lenguas extranjeras ha cambiado, pero no para todos. Esto cambió dependiendo en el país o en la nación, el lugar en el que vivamos. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se enseñaba lenguas extranjeras, por ejemplo, en Europa, que allá ya se usaba más tecnología, ya era más común en las clases virtuales, el uso de WhatsApp, de YouTube, de varias redes y del Internet era más común para aprender, para tener una enseñanza mucho más fácil. En cambio, en Latinoamérica esto no existía, esto era muy de escuelas particulares, por así decirlo. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en escuelas públicas, las enseñanzas siempre eran en libros, libretas, y era muy poco el uso del internet, de celulares, e incluso los prohibían. Era muy escaso este uso de las TICs. Y por eso el cambio ahora fue muy repentino para Latinoamérica. Solo se llegaba a ver y raramente en escuelas particulares. Ahí sí se llegaba a ver que se usaba YouTube, que se usaban videos de retroalimentación, que se usaba WhatsApp como medio de comunicación inmediato con los alumnos. Y por eso fue un cambio muy repentino para Latinoamérica. Entonces se podría decir que la enseñanza de las lenguas extranjeras con la pandemia cambió para algunos países. Para Europa no cambió mucho, pero para Latinoamérica sí que ha cambiado un montón. Muchas gracias.